Tomé esta enseñanza, parte de esta enseñanza, de un estudio que escuché de los pastores Fausto y Laura González de Chávez, y ellos a su vez habían tomado estos aspectos de un libro que se llama Criando contra la Corriente. También esta semana estuve recibiendo una escuela de padres del pastor Carlos Navas de la Iglesia del Camino aquí en El Salvador, que se llama Sexualmente Santos. Y usando estos recursos, más todos los recursos académicos y la experiencia y la palabra de Dios, saqué que conclusión de que estos aspectos que vamos a tocar ahora son fundamentales para una maternidad intencional. El deseo del Ministerio de Madres Unidas para orar el área de las madres jóvenes es que las madres desarrollen a través de la oración y de la búsqueda continua del Señor una maternidad intencional, tomando en cuenta las palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio 6, donde les está recordando que estas palabras, o sea, las palabras de la ley que el Señor mandó, se las tenían que repetir a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden en el camino. Eso quiere decir una repetición constante de los principios bíblicos en la vida de nuestros hijos. Eso es una maternidad intencional, que nosotros todo el tiempo estemos modelando, ¿verdad? También la palabra de Dios, los valores y los principios bíblicos y enseñándoles, instruyendo a nuestros hijos. Así que vamos a comenzar eh, con este estudio y lo primero que tenemos que ver es que nuestros hijos, vamos a poner aquí, debemos de recordar que nuestros hijos están en medio de una generación que no conoce a Dios, ¿verdad? Esto tiene que estar claro en nuestra mente. Nuestra labor como madres, como padres, es estorbar el pecado de nuestros hijos. Y debemos orar por nuestros hijos y pedir sabiduría de lo alto para saber cómo guiarles en medio de esta generación. Bien, en primer lugar, vamos a definir qué es la disciplina. La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Como tal, la palabra proviene del latín disciplina. En ese sentido, la disciplina supone la capacidad para controlar impulsos. Así que aquel concepto que disciplina solamente es lo relativo al castigo, ¿verdad? No está completamente correcto, sino que es la capacidad de las personas de poner en práctica una serie de principios y orden en sus vidas. Recordemos que nuestros hijos se van a convertir, algunos ya son adultos, otros están en etapas de desarrollo en la adolescencia, otros son más pequeños, pero se van a convertir en parte de la comunidad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Y deben de tener la capacidad de controlar los impulsos, a lo que en psicología moderna son términos modernos, no sé si estaré equivocada, es lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Diariamente como maestras, se le conoce como inteligencia emocional. Así que vamos a tomar entonces en cuenta 5 sustitutos que el sistema, el humanismo nos ha enseñado y que nosotros hemos creído de que estos sustitutos de la disciplina son correctos de aplicar en la vida de nuestros hijos. En este tiempo hay una línea muy delgada entre la verdad y el engaño. Debemos de tener discernimiento para saber exactamente si lo que el sistema, el mundo me está diciendo es algo que puedo aplicar, ¿verdad? En la vida de mis hijos, tomando en cuenta la palabra como base.
Yo quiero traer a la memoria una historia, ¿verdad? En los primeros dos capítulos del libro de Primera de Samuel, hay dos historias que son totalmente opuestas. En primer lugar, vemos ahí a los hijos de Elí. Yo les invito a que ustedes lean estos primeros capítulos y también vemos a Samuel. La mayoría de nosotros estamos relacionados con la historia de Ana, ¿verdad? Que era una mujer estéril que rogó al Señor porque pudiera eh, tener hijos. El Señor le responde y le da como hijo a uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento, que fue Samuel. Y ella, ¿verdad? Cuando ella se lo está pidiendo al Señor, ella le dice al Señor que ella se lo va a entregar. Pues cuando ella llega al templo a entregar a Samuel, que no sabemos, pero aparentemente era un niño muy pequeño, el sacerdote en ese momento se llamaba Elí y Elí tenía dos hijos. Y entonces nosotros podemos leer eh, en Primera de Samuel 3, del 12 al 13, un comentario tremendo acerca de los hijos de Elí. Primera de Samuel 3, del 12 al 13. Dice: ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. No los estorbó, dicen otros, no los detuvo, sabía lo que estaban haciendo, sabía que deshonraban a Dios y no hizo nada. Así que no es la forma correcta, ahí vemos las consecuencias que no trajo, no solo fueron para estos muchachos, sino que también fueron para el pueblo, ¿verdad? Y para toda la familia. Bien, el primer sustituto que quiero que platiquemos eh, se llama o lo podemos llamar como el primer sustituto es excusarlos, excusarlos. Nosotros desde que están pequeños tenemos la tendencia a decir, ah, es que el niño se porta así porque está cansado, es que no durmió bien, es que así es el carácter, es que esa es la edad, ¿verdad? Esa es, esas son algunas de las excusas que nosotras ponemos cuando nuestros hijos están teniendo un mal comportamiento. Pero estas excusas que muchas veces son excusas válidas. El niño tal vez no durmió, el niño no se siente bien, no se siente cómodo en el lugar donde estamos, o puede haber otros factores externos, ¿verdad? Que están influyendo en el comportamiento del niño en ese momento. Aunque son válidas las excusas, y muchas veces podrían ser válidas, no es una razón justificable para dejarle pasar los malos comportamientos, lo que nosotros en algunas partes de América llamamos malcriadeza, ¿verdad? No hay una razón justificable para dejárselos pasar. Ya leímos el texto donde Elí aparentemente les estaba dejando pasar todas esas ofensas y ellos estaban blasfemando al Señor y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios manda a nuestros hijos a que obedezcan a sus padres. Pero la verdad es que nosotros y las mamás y los papás en general lo que no queremos es confrontar, evitamos, ¿verdad? Esta confrontación, queremos evitar confrontar a nuestros hijos en su mal comportamiento, pero eso no debe de ser así. Debemos de incomodarlos en su mal comportamiento y hablarles y decirles, mira, yo sé que tú estás cansado, ¿verdad? Yo sé que tú no te sentís cómodo en este momento, pero esta actitud o este tipo de comportamiento no lo voy a tolerar. Entonces tenemos que evitar excusar a nuestros hijos porque si no, ellos nunca van a asumir la responsabilidad de sus errores. Y esto no les va a permitir a ellos llegar a tener un verdadero arrepentimiento en el acercamiento que deben de tener con el Señor.
El siguiente sustituto de la disciplina es ignorarlos. Y yo leía que algunos psicólogos recomiendan que ignoremos los comportamientos de nuestros hijos. Pero dice, si ignoramos el comportamiento del niño, mandamos el mensaje de que ni estamos en contra ni a favor de este mal comportamiento. O al menos ese es el mensaje, ¿verdad? Que estamos esperando enviar. Pero en lugar de eso, el niño puede interpretar este silencio como que no queremos darle nuestra atención o preocupación o como que lo rechazamos. O también lo puede dar el mensaje de que aprobamos el comportamiento. O sea, esto puede tener muchísimas interpretaciones, ¿verdad? Como mamá no ha dicho que está mal, entonces está bien. Y eso también lo podemos ver en el relato que mencioné al principio de los hijos de Eli, ¿verdad? Él no los estorbó. En un capítulo antes, él les hace mención de eso, pero no hace nada porque ellos vuelvan de su mal camino. Entonces, cuando nosotros toleramos, ignoramos más bien los malos comportamientos, nosotros podemos estar dando el mensaje equivocado a nuestros hijos, ¿verdad? Dándoles el ok de lo que están haciendo. Incluso nuestros hijos pueden interpretar em, que pueden continuar con ese comportamiento. Entonces, ignorar a nuestros hijos no es una forma de disciplinarlo, porque nosotros, como ya acabo de decir, ¿verdad? Debemos de estorbar, debemos de guiarlo, debemos de interrumpir el mal comportamiento para educar. ¿Verdad? Esta actitud que estás teniendo en este momento, ponerle atención, ¿verdad? Detenernos de lo que estamos haciendo, porque también ahora esta forma de ignorarlos no solo lo hacemos de hecho, sino que también lo hacemos sin querer. Estamos tan enfocados en nuestros propios trabajos, en nuestras propias ocupaciones, que ignoramos el mal comportamiento de nuestros hijos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Debemos de interrumpir el mal comportamiento, ¿verdad? Digamos, si escuchamos que nuestros hijos están peleando entre ellos, ¿verdad? Como hermanitos, debemos de interrumpir eso. No, no decir, ay, son hermanitos, siempre pelean, hay que se peleen, ¿verdad? No, tenemos que interrumpir, ¿verdad? Separarlos y decirles que lo que están haciendo no está correcto, ¿verdad? Y reforzar este tipo de acciones todo el tiempo hasta que ellos entiendan que siempre vamos a estar pendientes del mal comportamiento y no vamos a tolerar ese mal comportamiento que están teniendo. Así que ignorarlos tampoco es una forma de disciplinarlos. Nosotros debemos enseñar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y no debemos de pasar por alto cualquier actitud que a la larga los va a llevar a deshonrar al Señor. Bien, el siguiente sustituto, sustituto número 3 es sobreestructurarlos. Y bueno, hay miles de recomendaciones en internet bueno, y los psicólogos y los maestros recomiendan que los niños tengan estructura, ¿verdad? Y yo también estoy a favor de eso, es decir, ellos pueden tener a tal hora se va a levantar, va a comer, va a hacer su tarea, va a jugar, etcétera. Esto lo vamos a poner aquí, esto acá. Esa organización en sí no tiene ningún problema. El problema es extremar esta situación, ¿verdad? Porque el exceso de control no está bien. Cuando nosotros estamos o sobreestructuramos a nuestros hijos es porque nosotras queremos controlarlo todo, ¿verdad? Y esto nos lleva a sentirnos frustrados cuando las cosas no salen como lo habíamos planificado. No sé, a las 10 tenía que bañarse y no se bañó, ¿verdad? Rompió el protocolo. Entonces, y eso puede llevar a nuestros hijos, ¿verdad?
a tener poca tolerancia a la frustración, porque nosotros nos frustramos, ¿verdad? No, ellos van a tener poca tolerancia a la frustración cuando las cosas no les salgan como ellos quieran, como el plan lo indicaba, entonces ellos se van a frustrar y no van a saber cómo manejar esto. Y también esta situación de sobreestructurarlos no les da espacio a ellos para poder desarrollarse y crecer como niños, ¿verdad? Entonces debemos de darles espacio, debemos de darles su independencia, deben de tener nuestros hijos la oportunidad de fallar, de equivocarse, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Por ejemplo, y 7 veces cae el justo. O sea, siempre vamos a tener tropiezos, no todo el cuadro ni el panorama de la crianza va a ser perfecta. Y entonces hay que dar oportunidad, ¿verdad? Que ellos tengan sus propios pequeños, grandes fracasos. No es que nosotros los vamos a dar que se tiren y se dañen. No, 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 no. Hay todo con equilibrio. Como decía mi profesor de psicología en la universidad, cada caso es diferente, ¿verdad? Ahí es donde nosotras como madres necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para saber que no me voy a ir de un lado ni del otro, sino que debo de tener un equilibrio en la estructura que yo le estoy poniendo a mi hijo. Los hijos deben de ser tolerantes a los errores, a las imperfecciones, al fracaso. También deben de tener paciencia. A veces nosotros tenemos todo estructurado y queremos que las cosas sucedan dentro del tiempo en que nosotros estamos diciendo de tal hora a tal hora van a hacer tal cosa. Y si no logran hacerlo, entonces nosotros hacemos las cosas por ellos. Bien, o si no las hacen bien como a nuestro criterio, ¿verdad? Debería de ser hecha. Entonces, ahí nosotros venimos y hacemos las cosas por ellos. Y elevamos, ¿verdad? Esa demanda que hemos puesto sobre ellos. Muchas veces hacemos cosas por ellos porque las hacemos más rápido y no les permitimos a ellos ensayar, ni practicar, ni experimentar. Priorizamos el resultado y no el aprendizaje que solo se produce durante el proceso, cuando tienen mucha estructura. Yo, por ejemplo, ya les he contado a muchas de ustedes que yo tengo una niña de 15 años con una discapacidad neurológica. Digamos que ella funciona como una niña de 8 o 9 años y ella, al igual que su hermano, tienen responsabilidades dentro de la casa. Yo siempre pensaba, ¿qué la puedo poner a hacer? ¿Verdad? Porque, ¿qué puede hacer que yo, que sea fácil? Porque tiene dificultades motoras, tiene dificultades auditivas. Entonces, yo, una de las funciones de ella dentro de la casa es que ella debe ordenar mi cama. No es que yo no la quiero ordenar, sino que esto yo lo he visto como algo fácil para ella. Entonces, yo a veces veo que no coloca bien el cobertor, ¿verdad? En el edredón, pero yo la dejo la cama tal cual ella la ordenó para que ella sienta, ¿verdad? Que aunque no está en mi patrón de perfección, ella está colaborando, ella está experimentando, ¿verdad? Y ella no sienta, bueno, yo lo hago y mi mamá lo resuelve al final, sino que ella sienta que es su trabajo, yo lo estoy valorando. Así que la sobreestructura también es un sustituto engañoso de disciplina. Acuérdense que disciplina no es castigo, sino que formación, ¿verdad? Ayudar a nuestros hijos a poder desarrollar valores y principios en la vida cotidiana. El sustituto número 4 es consultarles todo, ¿verdad? Hoy vivimos en el mundo de las opciones. Hay una cosa que debemos tener clara, nuestros hijos no son nuestros amigos. Nosotros, y lo decía el pastor esta semana, queremos ser papás
buena onda, papás cool, papás que nuestros hijos digan, ay, mi papá, mi mamá es súper nice conmigo, no sé cómo se dice en sus países, eh, pero nosotros debemos de tener claro que nuestros hijos no son nuestros amigos. Nosotros somos la autoridad. Yo recuerdo, yo soy profesora, también ya lo he mencionado, soy profesora de secundaria, tengo más de 20 años como maestra y en una de estas experiencias que uno tiene como maestro, yo tuve un alumno, nosotros en El Salvador cuando hablamos de vos, ¿verdad? Es en un contexto muy, muy informal, es decir, en una relación muy cercana, muy familiar. Así que como que culturalmente no es aprobado que yo le hable de vos a mis alumnos, no, que mis alumnos me hablen de vos a mí. Entonces, él me dijo, vos y yo somos amigos, me dijo. Y entonces yo le dije, no, vos y yo no somos amigos, le dije yo. No, tú y yo no somos amigos, le dije yo, yo soy la profesora y tú sos mi estudiante. Entonces, hay que dejar claro con nuestros hijos también, ¿verdad? Que nosotros somos la autoridad y que ellos, hay algunas situaciones y toma de decisiones en la vida familiar y en la vida de ellos que no es opcional. En este mundo, nosotros vivimos en el mundo, ¿verdad? Como lo mencioné, en el mundo de las opciones, qué quiere comer, qué se va a poner. Algunas de nosotras recordamos que antes, cuando nosotras estábamos pequeñas, no nos preguntábamos qué queríamos comer. Simple y sencillamente, esta es la cena, este es el almuerzo, este es lo que vas a comer hoy. Pero en nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora se les consulta hasta, hay países, y esto ya es degradante, ¿verdad? Donde los niños pueden decidir el género, ¿verdad? Obviamente nosotras sabemos que el Señor hizo varón y hembra, ¿verdad? Los creó, pero ya está dentro de las opciones esto también, es increíble. Entonces, podríamos caer en el error de permitirles a nuestros hijos tomar decisiones que solo nos corresponde a tomar a nosotras y el permitirles a ellos tomar ciertas decisiones nos resta autoridad, nos quita autoridad. Así que tenemos que tener en cuenta que no podemos consultarles todo. No debemos criar hijos que hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque eso es el sistema, ¿verdad? Yo como les digo, yo trabajo con un programa internacional y el centro del programa es el niño, sus intereses, sus inquietudes. Desde un punto de vista humano, eso no tiene nada de malo, pero desde un punto de vista bíblico, y por eso puse esta fotografía, nosotros cometemos el grave error de decir que los niños y las niñas, nuestros hijos, son los reyes del hogar. Y eso no es cierto, porque nuestros hijos no son los que tienen la última palabra en el hogar, no bíblicamente, ¿verdad? Ellos tienen que someterse a la autoridad, ellos tienen que someterse a nosotras, ¿verdad? A las autoridades en las escuelas, en los colegios, etcétera. Bien, eh, esta metodología, ¿verdad? Este sustituto de consultarles todo, acarrea un mensaje. El niño tiene libertad de obedecer o no obedecer, ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo. Así que consultarles todo, sustituto número 4, no, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que hay cosas que ya están establecidas y no van a cambiar porque la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Y esta nunca cambia, no cambia, cambian las edades, cambian las sociedades, pero la palabra de Dios es dinámica, como lo aprendimos con mi hijo, es dinámica y se adapta maravillosamente a todos los tiempos y las edades. Y la palabra de Dios nos llama a obedecer a nuestras autoridades, ¿verdad? Y a respetar las reglas y los principios. Bien, el sustituto número 5 es sobornarlos. La palabra se oye fuerte, ¿verdad? Porque eh, así el soborno se oye fuerte, pero creo que entendemos el sentido.
Nosotros también a veces tratamos a los niños como que si fuesen adultos. Los niños, son adultos en proceso, ¿verdad? Así que no tenemos que hacer ciertas cosas, como por ejemplo, si te portas bien, te doy esto. Si te portas bien, te compro esto. Y a veces estos niños, nuestros hijos están teniendo una mala actitud, un mal comportamiento desastroso y les decimos, ahorita no, pero en la casa si te calmas te voy a dar tal cosa. En la casa o cuando regresemos, si te calmas, con tal de que la gente no oiga que están haciendo un gran berrinche, ¿verdad? Una pataleta, entonces decimos, si te calmas te voy a dar esto, lo otro, y empezamos a sobornar a nuestros hijos con premios. Esto es algo bien desacertado, ¿verdad? Porque la verdad es que la obediencia trae en sí su propia recompensa, es decir, que nuestros hijos deben de sentirse contentos por ser obedientes. Fíjense que incluso yo eh, crié a mi hijo mayor, sin el concepto de que en la Navidad tenía que recibir tantos regalos. Yo no estoy diciendo que esta fue una buena idea, ¿verdad? Pero eh, yo le enseñé a mi hijo que en Navidad, ¿verdad? Los papás le compraban, no, el papá o mamá le compraba un regalo, pero no era el regalo más grande de todo el año, sino que era un regalo simbólico, ¿verdad? Y él, un día ya cuando él empezó a entender más, porque eso lo hice cuando estaba pequeño, me dice, mamá, ¿podrías dejar de regalarme libros en Navidad? Entonces, lo hice porque yo siempre le quise enseñar a mi hijo que no se trata solo de lo que recibimos, se trata del placer de recibir algo, ¿verdad? Tener gratitud y del placer de hacer algo por obediencia y por honrar a las personas. Así que nosotros no tenemos que poner en nuestra boca el te lo compro si te portas bien, ¿verdad? Debemos de retar a nuestros hijos a pórtese bien porque eso es lo que usted tiene que hacer. Porque le damos el otro mensaje. Si te portas mal, no te lo compro. No todo puede ser de esta manera. Además, también cuando hacemos esto, el problema es de que se nos acaban los premios, ¿verdad? Y ya después el niño no quiere un dulce, sino que ya quiere cosas más y más caras. Ellos no son sencillos, no vivimos en un mundo donde se conforman con caritas alegres, ¿verdad? Con esto yo no quiero decir de que no podamos o no debamos hacerlo, de vez en cuando premiarlos, darles una recompensa por alcanzar un logro. No, yo no creo que sea el extremo. Lo vuelvo a repetir, son diferentes circunstancias las que cada uno vivimos y también depende de cada niño, ¿verdad? Pero no debe ser una práctica para conseguir que nuestros hijos cambien una actitud. Bien, ahora recordemos, como lo mencioné, lo he mencionado ya varias veces en este momento, que nuestro hijo es un ente social, que un día va a formar parte de una comunidad, ¿verdad? Se relaciona con una comunidad. Así que debemos de tener la crianza, tenemos de tener en mente que la crianza, estamos criando el alma de nuestro hijo, formando el alma de nuestros hijos. Bien, Lamentaciones 2:19 dice, levántate y clama por las noches. Cuando empiece la vigilancia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que fallecen de hambre y que quedan tendidos por las calles. Este es el versículo lema de Madres Unidas para orar. Nosotros ahora aquí podemos decir, hay muchas metáforas, ¿verdad? Pero también en algunos lugares aplica literalmente. Pero dice que nosotros nos debemos de levantar y clamar por las noches.
¿verdad? Cuando sea la hora que todo está en silencio, porque definitivamente nuestros hijos nos ocupan mucha parte de nuestro tiempo. Y que derramemos delante del Señor nuestro corazón y elevemos constante oración por la vida de nuestros hijos que desfallecen por falta del conocimiento verdadero, que desfallecen por falta de guía, que desfallecen por hambre de verdad, de justicia. Y dice, y que quedan tendidos en las calles. Nosotros no queremos que nuestra generación, ¿verdad? No alcance las promesas de Dios. Es tremendo, lo he mencionado otras veces y lo vuelvo a mencionar en Jueces capítulo 3, ¿verdad? Jueces capítulo 3. Hay un versículo impactante, ¿verdad? Que habla acerca de cómo el pueblo de Israel, ahorita estoy buscando Jueces capítulo 3, cómo el pueblo de Israel vio todas las maravillas, ¿verdad? Ellos pasaron en seco el mar, el Señor hizo milagros en medio del pueblo para sacarlos de Egipto, Jueces capítulo 2. Lo que vamos a leer en Jueces capítulo 2, pero cómo ellos, ¿verdad? Esa generación vio hasta literalmente llover el pan del cielo. Y resulta que en Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Había sido como 3 generaciones anteriores. Esta generación no conocía al Señor. El reto de ustedes y mío es que nuestros hijos conozcan al Señor, dejarles el legado de ser discípulos de Cristo. Y no vamos a poder hacerlo si no tomamos como una gran responsabilidad, si no tomamos nuestro rol como madres de una manera intencional, acompañado de la oración y de la intercesión. Yo me encontré esta oración que quiero compartir con ustedes. Yo sé que hay muchas preguntas, muchos comentarios, que hay muchas dudas y que quizás estos sustitutos dicen uno, ay no, ¿y cómo lo voy a aplicar? Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde porque el Señor, Él nos da la oportunidad de rectificar. Antes de orar, les voy a repetir los sustitutos para aquellas que no las anotaron. El primero es excusarlos, ¿verdad? El segundo es ignorarlos. El tercero es sobreestructurarlos. El cuarto es consultarles todo. Y el quinto es sobornarlos. A la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos tener sabiduría porque el libro, la palabra de Dios es nuestra guía para saber qué es lo correcto de hacer, cómo instruirlos. Y lo que tenemos que hacer es instruirlos, ¿verdad? En el conocimiento y en el temor al Señor. Dice esta oración, Señor, me someto a ti. Entiendo que el ser padre de un hijo de la forma que tú deseas que yo lo sea está más allá de mis posibilidades humanas. Sé que necesito tu ayuda. Deseo asociarme contigo y participar de tus dones y sabiduría, discernimiento, revelación y guianza. También necesitamos todas aquí, Señor, tu fortaleza y paciencia junto con una generosa porción de tu amor fluyendo a través de nosotras. Enséñanos a amar así como tú amas, donde necesitemos ser sanadas, libertadas, cambiadas, maduradas, hechas de nuevo. Te invitamos a que lo hagas en nosotras. Ayúdanos a caminar en justicia e integridad ante ti. Enséñanos tus caminos, capacítanos a obedecer tus mandamientos y a hacer tan solo aquello que te produzca complacencia.
Que la belleza de tu Santo Espíritu sea tan evidente en nosotras, que seamos modelos de santidad a seguir. Concédenos la comunicación, enseñanza y habilidades de crianza que es preciso tener. Haznos las madres que deseas que seamos y enséñanos a orar e interceder de verdad por la vida de nuestros hijos. Tu palabra dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mis hermanas y que aumentes nuestra fe para creer y orar por todo lo que tú has puesto en nuestros corazones en cuanto a nuestros hijos se refiere. La palabra del Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre y en mi nombre, Él se los dé. Señor, gracias por elegirnos como padres de nuestros hijos. Gracias por elegirnos para que demos mucho fruto, Señor. Gracias por darnos el poderoso nombre de Jesús para interceder. También dice la palabra de Dios, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. También dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Las bendigo, queridas mamás, y pongo en sus manos el reto precioso de una maternidad intencional, acompañada de la oración intercesora, de la compañía también de otras mamás. Las invito también para que el próximo mes, si el Señor lo permite, se unan al Congreso Levántate y ora, un llamado a la maternidad intencional el 30 de abril. Recibirán más información en nuestras páginas de Facebook en Madres Unidas El Salvador, Madres Unidas Nicaragua, Madres Unidas Guatemala, Madres Unidas Costa Rica, Madres Unidas Centroamérica, Honduras, Panamá. Las bendecimos y gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad.